Shalom, mis amados hermanos, que el Eterno le bendiga grandemente. Es un placer para mí poder compartir con ustedes el día de hoy. Yo soy el pastor Ever Barranco. Estamos en la ciudad de Cumberland, en el estado de Rhode Island, aquí en los Estados Unidos. Y con mucho gozo y mucho amor queremos compartir la porción de la palabra, la parashá de esta semana, que está muy interesante. Así que sin más preámbulo, vamos a pedirle al Eterno que nos guíe, nos ayude, nos permita gozar de esta bendición y comenzamos. La para allá de esta semana es una para allá muy interesante. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando la antepasada estuvimos hablando de Sara y el propósito de Abraham al llevar el sacrificio de Isaac, su hijo, y todas las pruebas que tuvo que pasar. Bueno, esta semana nos toca la para allá Tordot, o la porción Tordot que está en Génesis 25, si la quiere leer después en su casa, Génesis capítulo 25 hasta Génesis 28, versículo 9. Génesis 28, versículo 9. Y comenzamos, el título de la clase de nuestra semana es La separación. Muy bien, vamos a leer en Génesis 25, 19 al 28. Dice lo siguiente, comenzando en el 19. Estas son las generaciones. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años. Recuerden esa fecha, 40 años. Cuando tomó por mujer a Rebeca o Ricá en hebreo, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermano de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Versículo 22 dice, los hijos luchaban dentro de ella, o sea, había una batalla. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Esa palabra fue muy importante porque a causa de esa palabra, Dios no le dio más hijos. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros equivocadamente declaramos algo malo sobre una bendición que Dios no ha dado. Si ella no hubiese declarado esa palabra, ¿para qué vivo yo? Dicen los sabios de Israel que las 12 tribus de Israel hubiesen nacido desde ella. Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizo en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, asiada, con su mano asiada al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años. Recordemos que tenía 40 al principio, 60 años cuando ve esto. Cuando Rebeca dio a luz a los mellizos, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro, cazador, hombre de campo. Pero Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob, preferencia de los padres. Hasta aquí, esta porción de la palabra, pareciera ser algo que ya hemos leído y que hemos, o sea, ¿cómo le digo?, analizado mentalmente, pero realmente esto encierra, mis hermanos, si lo podemos estudiar, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, todo lo que ha venido en cuanto a las naciones, en cuanto al espiritual, a lo físico, todo se encierra en ellos dos. Por eso Dios le habla de que venían dos naciones, o sea, dos imperios, venían en esos dos niños. Y para eso vamos a tratar hoy en la clase las dos separaciones, el pueblo de Israel. Y sigue diciendo,
Para Yatordot, la separación. Isaac representa el atributo del rigor. El papá, Isaac, recuerden que en la clase que dimos anteriormente, hablamos de que Isaac representaba el rigor, Abraham representaba la misericordia, el Hetze, y que los dos tenían que encontrarse. Bueno, pues aquí Dios envía el rigor a un hombre que tiene misericordia. Y vamos a detenernos ahí porque a veces pensamos que el hecho de que nosotros actuemos bueno o que seamos personas de paz, nuestros hijos deben, y ese debería ser lo correcto, deben seguir nuestro legado de paz. Pero muchas veces nos encontramos con hijos que son más impetuosos, que son fuertes, que son agresivos en su forma de actuar. Y es que no nos hemos dado cuenta, mis hermanos, que recuerden, la misericordia debe encontrarse con el rigor y por tanto Dios envía a la misericordia un maestro que se llama el rigor. Y cuando hay mucho rigor, envía un maestro que se llama misericordia, porque debe establecerse el balance. En este caso que estamos hablando de Isaac, estamos hablando del atributo del rigor. Y la Torá, oiga bien, la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, fueron dados desde la boca del rigor, dice el Tratado de Eruvin 54b. Por lo tanto, Isaac representa la Torá. Muchas veces no queremos ir al balance de la misericordia y queremos decir que Dios es misericordioso y que perdona y todo eso, pero se nos olvida que la misericordia de Dios, aunque es vasta y no tiene término, o sea, es incontable, también existe una parte de Dios que es el fuego consumidor, el es rigor. O sea que la persona tiene que pasar ese proceso para poder conocer la misericordia. Y si me permiten, voy a contarle una historia de una persona que no quería saber nada, quería saber nada de la misericordia. Era muy riguroso. Era una persona que constantemente era malo para dar, era malo para ayudar, siempre pensaba en sí mismo. Y lo ilógico del asunto es que esta persona conocía del Eterno. Al pasar 2 o 3 años, la persona pierde su negocio. Después que pierde su negocio, la persona comienza a pasar necesidades, al punto tal de que no tenía para comer. Y después de eso también enferma. Y después que enferma, no tenía para comer. Entonces levanta sus ojos y dice, bueno, yo nunca he dado gracia por nada de lo que he tenido. Nunca he aprendido a actuar con misericordia, pero cuánto quisiera que alguien actuara con misericordia hacia mí. En ese preciso momento, una persona que Dios había tocado su corazón fue y le llevó de comer y le limpió la casa. El hombre dio gracia como nunca antes había dado. A partir de ese momento, el hombre comenzó a dar gracia por levantarse, por ver el sol, comenzó a dar gracia por la provisión aunque no la tuviera. Y pareciera ser algo, una historia lejos de lo que nosotros vivimos el día de hoy, pero déjeme decirle que no, estamos muy cerca de eso. ¿Por qué? Porque nos levantamos en la mañana y muy pocas personas dan gracias porque el sol salió. Imaginémonos por un momento que Dios no lo quiera, que el sol no salga o que no se pudiera caminar, que Dios no lo quiera. Hasbe Shalom. ¿Cuánta gracia daría una persona por volver a dar un paso de nuevo como lo dio antes? ¿Cuántas gracias daría una persona por poderse congregar, por tener un pastor, por poder escuchar este estudio, por poder tener un dispositivo donde pudiera darlo? Como lo vemos cotidiano, que trabajé y compré esto, pues se nos olvida que todo viene gracias al Eterno. Por tanto, el rigor es aquel que nos lleva a tener que temer al Eterno por todas las cosas que tenemos y saber que todo lo que ha llegado gracias al Eterno. Lo bueno y lo malo. No solamente lo bueno y lo malo. Sigue diciendo, pero el hecho de que representara la Torah, mire qué interesante, no fue suficiente para quebrar el decreto de infertilidad. O sea, aunque conociera toda la escritura, si lo pusiéramos la palabra de nosotros, que en este caso no estaba escrita la Torá, pero aunque cumpliera toda la escritura, eso no le daba el mérito. Muchas veces las pruebas
que vienen a nuestra vida vienen con un solo propósito. Y le voy a decir cuál es. Tuvo que alcanzar la plegaria, la oración, mis hermanos, la persistencia en su oración junto con la oración de Rebeca para mitigar el decreto de infertilidad. O sea, en pocas palabras, el hecho de que las pruebas se acerquen a nuestras vidas es porque Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Hemos abandonado el espacio de acercarnos al Eterno. Y cuando uno abandona ese espacio, entonces se levanta un caos. Hay muchas pruebas para que vuelvas a retomar el espacio que te corresponde. ¿Cuál es? El comunicarte. Conoció a Rebeca a los 40 años y tuvieron niño a los 20. Duró 19 años orando. ¿Habrá alguien aquí que tenga tanto tiempo orando por una petición? Puede ser que sí, o puede ser que no. O habrán otros que dirán, no, ya yo desistí de eso, que Dios haga lo que Él quiera. Una frase muy famosa para nosotros obviar el hecho de que tenemos que ser persistentes en la oración. En hebreo las letras tienen valores numéricos, como explicamos en la clase pasada. El valor numérico, el valor numérico, óigame bien, del nombre de Isaac y Rebeca sumado es igual a la palabra plegaria. O sea, tienen el mismo valor. Por esta razón, cuando ambos oraron, invocando el nombre de Dios en oración, conseguirían su petición. Bendito sea el Eterno. Cuando procuraron buscar todas las cosas en el orden de Dios. Ahora, todo está, como habíamos dicho aquí, el Eterno contestó. Pero existe el día de hoy una pregunta muy interesante. ¿Por qué se persigue tanto a Israel? ¿Por qué tanto antisemitismo en el mundo? ¿Por qué tantas naciones marchan en contra de Israel? Oh, Israel está matando a los palestinos, Israel está haciendo esto, Israel está haciendo esto. Cuando Israel no inició el pleito. Imaginémonos por un momento que todas esas marchas en el mundo entero fueran israelitas. Mis hermanos acabarían a Israel en un segundo. Pero ¿de dónde viene este odio? Y para poder entender de dónde viene este odio, esta porción de la palabra es la que nos da la base para eso en las escrituras. Para poder saber por qué, tanto en los círculos religiosos, se niegan las raíces hebreas, se persiguen a Israel, se dice de todo de ellos, se dice que fueron una nación desechada, se dice que ya no son el pueblo de Dios, que ahora son los cristianos, se dice que ellos abandonaron y que por eso Yeshua lo abandonó a ellos. ¿Cuántas mentiras se establecen en el mundo en contra de ese pueblo? ¿Por qué no hablamos en contra de Mahoma o en contra del Islam, que matan a las personas que predican la palabra? En Irak nadie puede estar predicando la palabra porque lo matan. Imagínese, Hasbe Shalom, que un israelita matara a un cristiano, a un testigo de Jehová o un católico. ¿Qué pasaría en el mundo? Pero como son terroristas y están matando cristianos, solamente decimos eso. Son terroristas y están matando cristianos. Porque son gentiles. Pero si fuera Israel que lo hiciera, creo que la historia fuera diferente. Ahora vamos a entrar, no completo, pero en un pequeño punto para que podamos comprender por qué tantas naciones del mundo se rebelan en contra del pueblo de Israel. Cuando uno asciende, el otro desciende. Dos naciones hay en tu vientre, le dijo el Señor a Rebeca. El gobierno pasará de una nación a otra, o sea, no se va a mantener. Y sigue diciendo, Rashi explica, este es un exégeta, un erudito de la Torá del siglo XII italiano. Él dice, el gobierno pasará de una nación a otra. Esta dinámica se aplica también a la vida de cada individuo. Oiga esto, el hecho de que Saúl suba va a hacer que Jacob haya bajado. Y el hecho de que Jacob suba hace que Saúl baje. Esta dinámica se aplica a nosotros.
Uno no puede buscar el espíritu, sea al mismo tiempo se dedique a lo material. Pues el ascenso de uno debe significar el descenso del otro. Mire lo que dice las escrituras. Dice, por lo, esto está en Romanos 8. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Fíjese, la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu, o sea, los que tienen la mente puesta en las cosas espirituales, aunque andemos en la carne, en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, la mente. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz, dice el 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, en pocas palabras, no se puede, mis hermanos, con una mente puesta en las cosas materiales, poder obedecer a Dios. Eso es imposible. Ahora, con una mente espiritual y una vida carnal, en el sentido de que mi mente va a manejar lo que está en mi cuerpo, entonces puedo realizar la paz con Dios en el mundo. Eso es lo que hace el hombre. El hombre es un puente entre lo celestial y lo carnal. Pero si el cuerpo solamente se concentra en lo carnal, cortó lo celestial. Pero si tiene su mente puesto en lo celestial y trabaja en lo carnal, entonces podrá traer las obras del cielo hacia la tierra. Para poder entender el conflicto que hay entre Israel y el mundo, el antisemitismo y el rechazo para con Israel, debemos ver muy de cerca el origen de este en la historia que hoy traeremos. La separación de Israel y las naciones. En Génesis 25, versículos 22 y 23, que lo leímos ahorita, dice, los hijos lucharán dentro de ella, o sea, había una batalla constante. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno. Y quiero explicar este verso un poquito antes de continuar. Dice los sabios de Israel que Rebeca e Isaac siempre procuraban predicar al Dios único para sacar a la gente de la idolatría que había antes. O sea, un, una teocracia hacia Dios y no un politeísmo de dioses. Cuando se acercaban a los lugares donde estaban los estudiosos de las 7 leyes de Noé, Jacob se emocionaba dentro del vientre. Y eso lo vemos también con la prima de María en el libro de Mateo, que tenía a Juan, que dice que cuando María dio la noticia de que Yeshua iba a nacer en ella, Juan fue lleno del Espíritu dentro del vientre, indicando esto mismo. O sea, Jacob, cuando se acercaban a donde se escuchaba la palabra de lo que Dios quería para la humanidad, Jacob se emocionaba y quería salir del vientre. Pero cuando Rebeca se acercaba a los lugares de idolatría, donde las personas adoraban otros dioses, entonces Saúl quería salir de la barriga. Y por eso dice que había un pleito entre los dos. Fíjese, ya desde el vientre, cada uno quería salir. Uno significaba todo lo carnal que tenía que ver con el mundo y otro significaba la conexión de Dios con el mundo, que era Jacob. Y ella tenía esos dos reinos, son dos reinos diferentes que pueden convivir juntos, claro, cuando el gobierno espiritual está por encima, pero cuando te desvías hacia el gobierno terrenal, no hay convivencia, se crea una desconexión. Pero aquí estamos hablando de Israel y las naciones. Y para eso estamos entendiendo al Saúl. ¿Por qué Saúl odia a Israel? ¿Por qué las naciones? Y cuando digo por qué Saúl lo comparo a las naciones, es porque de Saúl viene Roma. Y Roma es todo el movimiento religioso que hoy tenemos.
Todo el movimiento de la Iglesia Católica, el calendario que llevamos el día de hoy es greco-romano, no es un calendario bíblico. Yeshua no nació en diciembre. Pero como venimos con todo el gobierno de ese calendario greco-romano y nos hemos acostumbrado a todas esas costumbres, que muchas de ellas están ejemplificadas en el catolicismo, el cristianismo, testigos de Jehová, eh, mormones, todos ellos son ramificaciones de Esaú, no de Jacob. De Jacob solo está Israel. Y quien quiere acercarse a Yeshua, a Jesús, como su Señor, tiene que reconocer las enseñanzas de Israel. Por eso Yeshua le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que sí conocemos, al Dios que conocemos. En pocas palabras, ustedes son gentiles y no saben lo que hacen. Para poder comprender a qué Dios debemos adorar, tenemos que acercarnos a Israel. Dice la Gemara, que es un tratado de discusiones sobre los temas en la Torá y en el Tanakh, dice lo siguiente: Esaú odia a Jacob, literalmente lo dice así. Dice, ¿por qué y para qué está creado este odio? O sea, ¿por qué Dios, si es el que controla todo en el mundo, permite este odio? Debemos tener en cuenta que cuando los patriarcas se comunicaban con Dios, recibían directrices. O sea, estamos hablando de Isaac, de Jacob, que hablaron con ángeles directamente. En este momento, Isaac había recibido de Dios declarar o bajar una bendición que sería física. Hay bendiciones espirituales. Por ejemplo, cuando que el Señor te bendiga en tu alma y que puedas conectarte con Él, son bendiciones espirituales. Pero en este caso, la bendición era física, era una prosperidad física, de vida, salud, multiplicación. Pero solo podría pronunciarla una sola vez. O sea, Isaac recibe el mensaje del cielo de que tenía que bendecir, mandar una bendición sobre su descendencia, pero solo podía escoger a uno, no podía escoger a los dos. ¿Por qué esto? ¿Por qué si Dios multiplica y es tan grande y es el dador de todas las cosas, por qué hay que bendecir a uno solo? Bueno, porque Dios quería traer un propósito con eso. Sigue diciendo, esta bendición necesitaba tener una acción para que ella pudiera manifestarse en este mundo físico. Es por esta razón que Isaac le pide a su hijo que le traiga un cabrito. Y aquí voy a explicar. Toda bendición que es desatada sobre nuestra vida necesita un envase. Eso se llama kilip en hebreo. Y usted va a decir un envase. Bueno, le voy a citar Segunda de Reyes. Cuando la viuda va donde el profeta Eliseo y le dice que su marido, que había luchado por los profetas, estaba muerto y que sus hijos estaban esclavos, Eliseo le pregunta una vasija. Y hago la siguiente pregunta. ¿Por qué Eliseo pregunta una vasija? ¿Por qué no le dijo, no tienes una bolsa? Porque te la vamos a llenar de harina, te la vamos a llenar de moneda. Le pide una vasija. Y le dice que sí, que ya tiene una vasija. Le dice, ok, pues busca todas las vasijas. También le dice que busque más vasijas. Dice, y tráncate en tu casa. Y ella se trancó con todas las vasijas de los vecinos. Dice que cuando todas fueron llenas, el aceite cesó. ¿Por qué? Toda bendición espiritual necesita crearse, necesita caer en un lugar. Y ese lugar tiene que ser representado por un envase. Ahora, ¿cómo creo yo un envase cuando me van a bendecir? Cuando alguien me va a decir, te voy a bendecir o vamos a juntarnos porque voy a bendecir tu vida. ¿Cómo creo yo un envase para que esa bendición caiga donde tiene que caer? Bueno, en el momento que me van a bendecir, yo tengo que declarar una palabra que puede ser, si vas a recibir una casa, esta casa guardaré una habitación para recibir huéspedes que vengan para el Señor. Ya ahí creaste un envase. Por tanto, ya tiene donde caer esta bendición.
O, por ejemplo, cuando recibe esta bendición, voy a apartar una cantidad, una parte, una ofrenda, para tal propósito. Eso es crear un envase en el mundo espiritual. El porqué de que mucha gente recibe bendiciones, bendiciones, bendiciones constantemente y no las retiene es porque no ha creado un envase. La bendición simplemente se desparrama, se va. Fíjense aquí, Isaac le dice, necesito que traigas un cabrito, lo mates y me lo cosas para bendecirte. Y ahí está la bendición. El hecho de esforzarte por traer comida al hombre que lo iba a bendecir, que en este caso era su padre, hacer ese mandamiento de honrar a los padres, entonces crea el envase y ya estaba listo para recibir la bendición. Muy importante que siempre retengan eso. La pregunta es, ¿por qué Isaac quería darle la bendición a Esaú? Claro, si al final sabemos que Jacob era el que tenía que tener la bendición, ¿por qué Esaú es el que tiene que ser bendecido? ¿Por qué Isaac persiste tanto en bendecir a Esaú? No podemos decir que Isaac no sabía que su hijo actuaba de manera incorrecta, porque cuando Esaú cumplió los 13 años, mis hermanos, comenzó a hacer cosas desagradables. Y su fama se sabía, al punto tal que cuando dice, por ejemplo, cuando Jacob va a buscar esposa y se enamora de Raquel y le dan a Lea, dice porque era de ojos tiernos. Esa palabra de ojos tiernos quiere decir que tenía los ojos cansada de llorar. Lea estaba comprometida ya para casarse con Esaú y se sabía en esa tierra lejana las maldades de Esaú. Ya se sabía. Y ella sabía que el que iba a ser su esposo era un malvado, hijo de Isaac, pero hacía cosas malas. O sea, entonces Isaac sí sabía que su hijo era malo, pero lo llama a ese para bendecirlo. En el momento en que Isaac llama a Esaú, los sabios de Israel dicen que él venía de hacer tres pecados. Oigan, tres pecados venía cuando su papá lo llama. Primero, había matado a Ninro. Recuerden a Ninro allá en Génesis, que era un cazador de mucho vigor, ya él lo había matado a Ninro ese mismo día. Segundo, había violado una mujer en el camino, porque Isaac no solamente cazaba hombres, también si le gustaba una mujer la violaba. Esaú, perdón. Y por último, había hecho idolatría, abodázara, uno de los tres pecados más graves en las escrituras. Pero sin embargo, el papá con su don profético, sabiendo esto, quería bendecir a este hombre. Mire lo que dice ahora. Mire lo que dice. Dice, debemos hacer entonces una pregunta, una segunda pregunta. ¿Por qué si el cielo quería que Jacob fuera el bendecido, solo se lo dice a Rebeca y no a Isaac? O sea, Rebeca, como profetiza también del Eterno, como fueron cada una de las matriarcas, recibe, mis hermanos, la noticia de que habían dos naciones y que el mayor iba a servir al menor, pero ella no le dice eso a Isaac. Isaac no sabe eso. La pregunta es, si el cielo quería bendecir a Jacob, ¿por qué no se lo dice a Isaac directamente y le dice, bendice a Jacob, no bendigas a Esaú? Otra pregunta más, nuestra tercera pregunta. ¿Por qué la bendición debe ser tomada por engaño? Si es una bendición de Dios, ¿por qué tengo que tomarla al oculto? En pocas palabras, se lo voy a explicar. Si estamos estudiando la Torah, ¿por qué tenemos que estar ocultos? ¿Cuál es el punto? Si de verdad la Torah representa la bendición del Eterno, ¿por qué tengo yo que tomar la bendición del Eterno ocultada? ¿Por qué tengo que ocultar que estoy siguiendo al pueblo de Dios? Y dice, o sea, porque no simplemente le dice del cielo a la esposa, ve y habla con tu marido y aconséjalo, mira mi amor, yo creo que Saúl no se puede bendecir,
porque Esaú te ha hecho esto y esto, tú lo sabes, pero Jacob, como siempre hacen las mujeres, pero eso no sucede en la historia. Pareciera ser como si hubieran dos rivalidades, o sea, la mamá quiere esto, el papá quiere esto, es dos rivalidades. No, era a propósito del cielo, mis hermanos, que así aconteciera. Trataremos de contestar las preguntas. Jacob se sentaba con su padre Isaac y su abuelo Abraham, porque Abraham muere cuando ellos tienen 15 años, a estudiar los preceptos y ordenanzas que Dios había dado a Noé. Pero Esaú no se sentaba a estudiar, sino pasaba de largo y se iba a hacer sus malas cosas. Dicen los sabios de Israel que desde el cielo, Shamaim, le hicieron saber a Isaac que si Jacob recibía la bendición, oiga esto, iba a saber cómo comportarse y por esta razón se iba a perder, se iba a asimilar entre las naciones. Tanta bondad los haría perderse. En cambio, prefirió darle esta bendición a Esaú, que ya está perdido, para que pudieran disfrutar de sus generaciones. O sea, en pocas palabras, si te doy la bendición, que sé que sabes hacer lo correcto, cuando te sientas con tanta bendición y no tengas que orar a mí, ¿para qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Por qué tengo que ir? Mis hermanos que me escuchan el día de hoy, si ustedes ven que una persona que sirve al Eterno atraviesa dificultades, ayudémoslos a que la dificultad no sea tan agravosa, pero entendamos en un punto que esa dificultad no es por maldición, es sencillamente porque la dificultad viene para que mantenga su fe firme delante del Eterno. ¿No se han encontrado usted con personas que a veces dicen, oigan, pero ¿y por qué todos los palitos, decimos en República Dominicana, que cuando uno pone una cerca para acercar un terreno, se caen y uno tiene que volver otra vez? El dominicano dice, todos los palitos se me cayeron. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Por la sencilla razón de que si Jacob, que en este caso representa la rectitud, representa el propósito de Dios, hubiese recibido toda la bendición, mis hermanos, se pierde, como ha pasado el día de hoy. El día de hoy solamente el 30% de los israelitas en Israel sirven al Eterno. El 70% no quiere saber de la Torah. Y los judíos que están aquí o están en otros países, mis hermanos, en su gran mayoría no sirven al Eterno. Pueden guardar el Shabbat porque hay un mandato en Éxodo 12 que dice que si no celebras el Shabbat será arrancado de raíz de Israel, pero lo guardan es por ese miedo, pero no en su vida no sirven al Eterno. Un hijo mío recibió clase con una judía y no parecía judía, parecía una mujer normal, una pagana. Y le agradaba que mi hijo le hablara del Shabbat. O sea, ella sabe dentro de su alma que tenía que hacerlo, pero no lo hace. Y así se encuentra usted con cantidad de gentes que después de generaciones ya han sido asimilados. Ya no son. Por eso la bendición tenía que ser para Esaú. Esto es lo que piensa Isaac. Mire lo que dice las escrituras en Deuteronomio 8, del 11 al 14. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo le ordeno hoy. ¿Cuándo fue esto? Cuando le dijo que lo iba a introducir a la tierra. Dice, no sea que cuando hayas comido, oiga bien esto, y te hayas saciado y hayas construido buena casa y habitado en ella, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu planta y oro se multipliquen y todo lo que tenga se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. ¿No es esto lo que hacen las personas cuando vienen derrotados? Vienen a las congregaciones, Dios los levanta, le dan, oran para que Dios les multiplique la finanza, multiplican la finanza y después cuando le dicen, hermano, tenemos que ahora estudiar las escrituras. No, no tengo tiempo porque estoy trabajando demasiado. Ay,
Por esto es que una de las oraciones más importantes, se hacen dos oraciones al comer, una al principio y una al final. Una de las oraciones más importantes es la del final, porque recuerdas que no te ha olvidado después de saciarte del Eterno. Muy bonito buscarle al Eterno cuando estamos en necesidad, pero cuando recibimos la bendición, ahorita, ahorita, después, ahora no, ahorita, después. Dios le dice, cuida, vela. Pero en el cielo, esto es lo que pensaba Isaac, pero en el cielo pensaron diferente. La bendición debe ir a Jacob. Isaac sí tenía razón. ¿Se podía perder Jacob con la bendición? Pero el cielo puso la solución. Crearemos un odio. Oigan esto, el mismo cielo. Crearemos un odio del pueblo, de los gentiles hacia Israel. Cuando llegue el momento que comience a asimilarse o a crecer financieramente, se levantará ese odio de los pueblos contra ellos y hagan que los pueblos de Israel regresen. ¿Regresen a qué? A la Torá del Eterno. Y mire lo que dice la palabra en la misma porción que nos toca esta semana. En Génesis 27:34, cuando ya Esaú pega ese grito de odio de que su hermano le había robado y le dice a su papá que si no puede darle una bendición más, mire lo que le dice el papá en la bendición. Al oír de Saúl la palabra de su padre, clamó con gran amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Le dijo esto. Por esta razón, no le hablaron del cielo a Isaac para que le diera a Jacob la bendición. ¿Para qué? Para que Saúl se enojara. Me robó la bendición. Tú vas a ver lo que voy a hacer con él. Porque si lo hace, no iba a crecer ese odio. O sea, si Dios envía la bendición a Jacob, el odio de Saúl no iba a crecer. Pero si la bendición era de Saúl y escucha que se la dieron a Jacob, entonces se iba a lograr el objetivo. Dice la Gemara que Saúl gritó tan alto que se escuchó de lejos y ahí nace el odio contra Israel. Cuando hay Torah, oigan esto, cuando hay Torah en Jacob, o sea, cuando Israel se mete a cumplir la Torah completo, la mano de Saúl se mantiene tranquila, no se revela. Pero cuando no hay Torah de Jacob, la mano de Saúl se levanta contra él. Y aquí es que en la bendición de Isaac hacia Saúl dice lo siguiente, versículo 39 del 27 de Génesis 27. Entonces su padre Isaac le dijo, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo, pero tu espada vivirá. Oiga aquí. Y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancará su yugo de tu cuello. Oiga bien. Cuando Isaac se revela, cuando no hay Torah en Jacob. Si ahora estamos sufriendo cantidades de persecuciones y problemas, analicemos cómo estamos en nuestros estudios con las Escrituras. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Porque solo se levantan a perseguirnos en el momento que bajamos nuestro estudio con la Torah. En toda la historia, ya casi vamos a terminar, de Israel, cuando comienza a asimilarse, comienzan los problemas. Ejemplo de esto son las otras naciones. El caso chino, por ejemplo. Hasta hace 100 años, los chinos no salían de su país. Sin embargo, usted va a Miami y va a ver chinos casados con hispanos o con americanos. Se han asimilado de la misma forma los otros pueblos. Pero el judío
mantiene su identidad y su lengua. Y esto es gracias al odio de Esaú. Porque cada vez que se quieren desviar, se levantan todas las naciones contra ellos para que no se desvíen. Esaú se quita el yugo. De la única manera que Israel ha podido permanecer aparte de la providencia divina en los caminos del Eterno ha sido por ese odio que fue creado en ese momento. Por eso dice la Biblia, Esaú odió a Jacob. Mis amados hermanos, no podemos nosotros creer que toda la escritura fue hecha al azar. Ese odio infundado que está sobre Israel y que ahora lo vemos con esta guerra, comenzó en la carpa de Isaac. Algo que quiero decirle para aquellos que tienen hijos, no debemos dejar pasar las cosas pequeñas y grandes. Todas deben ser corregidas. Isaac nunca quiso corregir a Esaú. Abraham nunca quiso corregir a Ismael. Y por esa razón tenemos ahora todos estos pueblos del oriente, todas esas religiones mezcladas que ahora nosotros la heredamos, ha sido por causa de falta de corrección. Que el Eterno te bendiga y te guarde rica y abundantemente y te permita entender esta palabra. Shalom.